Bien, ya que en la clase por Meet pasada no pudimos trabajar sobre los ejercicios, voy a tratar de despejar alguna duda sobre el punto 2 y en particular sobre el punto 2e, que lo voy a tomar como ejemplo porque es tal vez el más completo. Y recordemos que vamos a utilizar la forma I igual a por seno de bx menos c más d. Y voy a hacer varias aclaraciones acá. Primero, no tomamos esta forma porque si consideramos también la función coseno, hay cosas que nosotros sinceramente no estamos trabajando con toda la profundidad que debiéramos. Voy a decir algo acá que no sé si lo van a poder entender de una, pero si comparamos la función seno, ¿sí?, con la función coseno, en realidad ambas funciones de alguna manera son semejantes, ¿sí? No le puse los nombres a los ejes, son semejantes, nada más que una función está desplazada respecto de otra 90 grados, ¿no? Yo puedo decir, bueno, si corriera el eje, ¿sí?, si la función seno, ¿sí?, empezara pi sobre 2, tuviera un desplazamiento de pi sobre 2 negativo, o sea, se adelantara en pi sobre 2, ¿sí?, entonces iniciaría igual que coseno. Dicho de otra manera, ¿sí?, dicho de otra manera, seno, ¿sí?, de x más pi sobre 2, porque el desplazamiento vimos que era negativo, o sea, hacia la izquierda, es igual a coseno de x, ¿sí? Y podemos establecer seguramente alguna otra equivalencia de algún coseno desplazado que sea igual a seno de x, ¿sí? Entonces, para no jugar con todas las variantes que se nos pueden aparecer, ¿sí?, tomamos simplemente la función seno. Por eso el enunciado decía eso. También hay otra cuestión, ¿sí?, de lo que llamamos funciones pares e impares. Seguramente los que continúen con matemática en sus estudios terciarios universitarios van a hablar de funciones pares e impares. La función seno es una función impar que tiene una característica. Seno de x es igual a menos seno de menos x, ¿sí? Pruébenlo con un par de valores si quieren, como decir, bueno, saco seno de 60, seno de 45, y después saquen seno de menos 45 y de menos 60 y se van a dar cuenta que son opuestos, ¿sí? Entonces se cumplen este tipo de situaciones por las cuales, ¿sí?, dentro de este mismo tipo de funciones nosotros vamos a tener dos situaciones que podríamos combinar tomando amplitudes negativas, ¿sí? Es como si yo dijera que la función igual 3 seno de 2x es igual a menos 3 seno de menos 2x, ¿sí? No vamos a jugar con todas estas variantes. En algún ejercicio quedará la amplitud con el signo, o la función con el signo negativo, ¿sí?, pero no haremos tantas variantes. Vamos a considerar siempre el b positivo, ¿sí? Y en caso de que aparezca alguna función que sea negativa, simplemente será porque ustedes vean que inicia con el primer lóbulo hacia abajo, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, ahí ponemos un signo negativo
antes de la función. Recordemos que estamos trabajando y viendo esto a un nivel que nos permite los estudios que nosotros hicimos básicos en la secundaria, ¿no? Entonces hacemos estas consideraciones para tratar de salir desde ideas más elementales. Bien, trabajemos ya sobre el punto E. Si ustedes observan el gráfico, van a ver que la imagen de la función, ¿sí?, está entre menos 4 y 2. Esa es la imagen. Sí. Esto nos permite ver un par de cosas, ya si, digamos, tomadas en una forma intuitiva, que la variación que hay entre ambos extremos, entre lo que sería el mínimo, en menos 4, y los máximos en 2, hay una variación que es de 6 unidades. Por lo tanto, ¿sí?, la amplitud que nosotros vamos a tener es de 3. Esa es nuestra amplitud, ¿sí?, porque vamos desde menos 4 hacia 2. Y además, no estamos yendo desde, por ejemplo, menos 3 hasta 3, ¿sí? Está corrido. ¿Cuánto está corrido? Hay un desplazamiento vertical que es de menos 1. Ese es intuitivo, está todo tirado hacia abajo. Si yo hiciera un gráfico, no el que corresponde exactamente a la función e, sino, ¿sí?, a una función cualquiera. Si yo estuviera entre menos 3 y 3, porque la amplitud es de 3, y luego estoy entre entre 2 y menos 4, es porque toda la función está desplazada una unidad hacia abajo, ¿sí? Entonces el desplazamiento es menos 1. Entonces, acá ya tenemos otra característica. D es menos 1, otro elemento característico. Bien, si acá viene el tema de determinar desde el gráfico, ¿sí?, cómo calculamos el periodo, ¿sí? Si observamos los puntos máximos o mínimos, ¿no? Pero voy a trabajar con los máximos, o sea, los elementos, ¿sí?, estos puntos, los máximos, ¿sí? Ustedes van a ver en el gráfico, que recuerden que ese gráfico tiene unas graduaciones, se ven claramente que está dividido en pi sobre 6, ¿sí? Y los máximos caen como en la mitad de eso. Obsérvenlo, fíjense, un máximo está en 5/12 de pi, ¿sí? En la coordenada x, ¿sí?, 5/12 de pi, hay un máximo. Y el otro máximo está en 17/12 de pi. Insisto en que ustedes tienen que tener el gráfico a mano, ¿no? Por lo menos de los dos máximos que están marcados ahí, saben que hay infinitos máximos, pero por lo menos tienen esos dos. Así que si vemos qué distancia hay, para saber qué distancia hay entre uno u otro, para saber, nos estamos diciendo, a partir de este máximo empiezo a tener en cuenta el ciclo y llego hasta el otro máximo. Ahí se cumplió un ciclo. Entonces, para saber la distancia que hay entre un ciclo y otro, que eso es el periodo,
voy a restar 17 doceavos de pi menos 5 doceavos de pi. ¿Sí? Esto me da 12 doceavos de pi. 12 sobre 2 es 1. El periodo es pi. ¿Sí? Es común tomar los máximos. Tal vez en la subdivisión que tenemos nosotros, ¿sí? no es claro ver, cuando yo le diga 5 doceavos de pi, por ahí se van a preguntar dónde saqué eso, dada la subdivisión que tenemos ahí. Tal vez sea más claro, ¿sí? Teniendo en cuenta que la función está desplazada en una unidad hacia abajo, no está marcado, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que la función hace esto, llega hasta 2, acá llega hasta menos 4, y entonces pueden empezar a contar a partir de este punto. Y ahí es claro que este punto es pi sobre 6, ¿sí? Que además, ahora después lo voy a anotar bien, ese es el ángulo de fase, eso es lo que está desplazado en pi sobre 6. Y volvemos a ver, ¿sí? Que acá vuelve a empezar el ciclo en 7 sextos de pi. Entonces podemos tomar como referencia esos dos puntos también. Entonces ya de por sí lo anoto acá, observando el gráfico y teniendo en cuenta el desplazamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que, lo vuelvo a hacer, que el eje ya no está sobre el eje de la onda senoidal, no está sobre X, sino que está una unidad más abajo. Entonces yo me fijo en el desplazamiento que hay en ese lugar. Teniendo en cuenta ese desplazamiento, veo que el desplazamiento horizontal, ¿no? Que el ángulo de fase es pi sobre 6. Ese es otro dato importante que tenemos que tener en cuenta. Y además, en cuanto a la obtención del periodo, vemos que la distancia iba de pi sobre 6 hasta 7 sextos de pi, así que restando esos dos valores, ¿sí? Que tienen que ver con el inicio del ciclo, obtenemos 6 sextos de pi, que es igual otra vez a pi, ¿no? Porque cuando simplificamos nos queda pi. Entonces, el periodo obtenido como la resta de el lugar donde inicia un ciclo y donde termina, o tomado como los máximos, ¿sí? Cuando trabajamos con 5 doceavos y 17 doceavos, de cualquier manera, tomando los máximos o tomando lo que sería el cero desplazado de alguna manera, entonces obtenemos de cualquiera de esas dos formas que el periodo es pi. Entonces lo primero que hacemos es leer el gráfico y obtener los valores principales. ¿Cuál es la amplitud? Si está desplazado verticalmente, si está desplazado horizontalmente y cuál es el periodo. Lo que sigue con esto es, aunque ya tenemos acá el valor de A y el valor de D, nos faltan los valores de B y de C, aunque el valor de C también podría ser intuitivo, lo voy a decir al final. Pero empecemos por eso, empecemos por el valor de C. Habíamos visto que el periodo es 2pi sobre el módulo de B. Y eso nos da un valor, pero nosotros ya conocemos ese valor. Ese valor para nosotros es pi. Así que tenemos una ecuación donde nuestra incógnita es el módulo de B. ¿Sí? De acá pasó el módulo de B multiplicando y pi pasa para el otro miembro dividiendo. Nos queda que 2pi sobre pi es igual al módulo de B. Cancelando nos queda que el módulo de B es 2.
Sí, pero por las explicaciones que di al principio sobre las distintas alternativas que tenemos en cuanto a los signos, no nos vamos a complicar tomando las dos opciones, simplemente vamos a tomar la opción positiva y nos queda que B vale 2. ¿Sí? Lo anoto por acá. B es igual a 2. De la misma forma, ahora que sabemos que B vale 2, habíamos visto que el ángulo de fase era C sobre B, ¿sí? Y en nuestro caso, el ángulo de fase es pi sobre 6, y eso es igual a C sobre B, que para nosotros es 2, ¿sí? Cuando pasamos multiplicando ese 2, nos queda que pi sobre 3, les dejo a ustedes el cálculo, es igual a C. ¿Sí? Por lo tanto, obtuvimos ya nuestro valor de C. Lo voy a borrar y lo voy a escribir acá. C es igual a pi sobre 3. Por lo tanto, nuestra función tiene que quedar como A, que es 3, la amplitud, por b de x, o sea, 2x, menos pi sobre 3, menos 1, el desplazamiento vertical. ¿Sí? Si bien nosotros el valor de b lo calculamos, y me parece correcto hacerlo en forma analítica, hacer el cálculo de que vale 2, ¿sí? Hicimos un despeje y llegamos a que valía 2, también hay una cuestión intuitiva que ustedes tienen que poder leer. Ustedes cuando ven el gráfico, ¿sí? del ejercicio E, entre 0 y 2pi, se ve que hay dos ciclos, ¿sí? Y este valor de 2 nos indicaba justamente que había dos ciclos entre 0 y 2pi. ¿Sí? Es como una verificación que uno puede hacer para saber que lo que nosotros calculamos acá es coherente con el gráfico.